con Isra. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su puntualidad, su asistencia. Como siempre, un honor poder compartir con ustedes estos minutos en los cuales vamos a platicar de un tema que resulta de sumo interés y que ha sido novedoso. Me permito, a ver, déjenme, creo que ahí sí están viendo mi pantalla ya, ¿verdad? Sí, la vemos. Perfecto. El tema que vamos a platicar el día de hoy son las implicaciones en materia de comercio exterior por no actualizar la información corporativa y fiscal ante el SAT. Un tema donde, bueno, en la actualidad y con diversos clientes hemos visto cómo las autoridades han comenzado este cruce de información y vamos a entender un poquito qué es la parte corporativa con la parte fiscal, qué nos está afectando en el comercio exterior. Y bueno, su servidora, ya muchos he tenido el gusto de compartir algunas charlas y agradezco muchísimo su interés. Yo soy gerente senior de la práctica legal aduanero en Tintax. He trabajado en diversas asociaciones de agentes aduanales, me ha tocado estar como gerente senior también de la misma práctica en Andersen Tax and Legal, y durante este tiempo, pues bueno, me ha tocado como gerente de la práctica legal involucrarme con diversas autoridades del Servicio de Administración Tributaria, con Prodecom, y es por ello que consideramos que puede ser muy importante el poder actualizar nuestra información corporativa, nuestra información fiscal. El día de hoy me acompaña Mauricio. Mauricio, te cedo la palabra para que te presentes. Hola, mucho gusto a todos. Bueno, yo soy Mauricio Sierra, soy abogado litigante de la práctica fiscal y administrativa, en especial en la materia aduanera. Actualmente estoy trabajando aquí como parte del equipo de abogados de Tintax. He trabajado en varias firmas, estuve trabajando también en una agencia aduanal y bueno, actualmente estoy cursando mi especialidad en Derecho Tributario en la Escuela Libre de Derecho. Y bueno, es un placer estar participando con Ana Patricia y que me pueda compartir un poco de su experiencia en este tiempo. Muchísimas gracias, Mau. Y bueno, pues sin más preámbulo, comenzamos, que bueno, aquí se valen todas las preguntas. La intención es poder... Déjame saludar. Ah, perdón, Marco, ya. Como yo no logro ver la pantalla, entonces ya no sé quién está del otro lado, no, pero perdón, Marco, adelante. Pues nada más somos como 200, somos 195 ya. Excelente, excelente. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Este tema en particular lo vemos desde varios puntos de vista o desde diferentes polos, desde la parte, vamos a decirlo, preventiva, desde la parte del área gris que no ve el área de aduanas, pero muchas veces el área de impuestos tampoco, porque es un área corporativa y a veces eso se lo dejan a un tercero. Y desafortunadamente, muchas de las auditorías preventivas que se llevan a cabo por diferentes despachos o internas no contemplan estos puntos, y al final de cuentas nos vamos enterando cuando llega una suspensión o cancelación de algo, ¿no? Y por otra parte, pues bueno, pues nos ha tocado el otro polo, que es desde la parte legal, junto con Ana, que Ana es la líder de la parte de legal fiscal de Tintax, junto con Mauricio y otros de nuestros compañeros de la misma práctica, el ver cómo esto podemos pues ya llegar a una resolución de controversia o a mitigar el riesgo, y sobre todo para aquellas empresas que traen en su operación esquemas como IMEX, esquemas como PROSEC, como Maquilas, y que evidentemente, además de que lleva a un tema económico, pues llega a detener la operación de la compañía, ¿no? Entonces, bueno, nada más quería saludar, los dejo en buenas manos. Gracias, Anita. Al contrario, Marco. Cuídense mucho, gracias. Gracias. Y bueno, pues el primer tema con el que vamos a comenzar, pues es el aviso de socios y accionistas y representantes legales. Lo quise dividir en 3 fases porque creo que es importante que, bueno, mucho ya lo traemos dominado el tema de a lo mejor los domicilios. Me atrevo a decir que está dominado porque ha sido un tema ya muy
tocado por la autoridad, ¿no? Realmente el que estemos como localizados, que estemos como verificados, pero me voy a regresar un poquito a lo que tiene que ver con los socios, accionistas y representantes legales. Porque si bien es cierto, nosotros tenemos un acta constitutiva, tenemos un documento contractual en el cual nosotros estamos nombrando y estamos haciendo estas encomiendas a estas personas, no menos cierto es que la autoridad actualmente, y sobre todo este año con el tema del beneficiario controlador, le ha puesto un especial interés a que todas las compañías tengan muy organizado este tema de socios, accionistas, representantes legales. Y vamos a ver un poquito el cómo nos está afectando en nuestro programa IMEX, en nuestra certificación de IVA, en el padrón de importadores, y también vamos a mencionar cómo han estado en este sentido las auditorías que han estado practicando las autoridades al respecto. Para ello, pues bueno, resulta importante sobre todo conocer el fundamento, ¿no? Porque no puede haber un acto sin fundamento. Por lo tanto, entonces siempre debemos de conocer hasta dónde sí son las obligaciones que tenemos como contribuyentes, pero también las facultades que tienen las autoridades. Y como particulares, como contribuyentes, tenemos la obligación, y sobre todo las personas morales, aquí voy a tocar a las personas morales, porque es muy específica donde dice, tú tienes la obligación de venir a presentar un aviso al Registro Federal de Contribuyentes en el cual me des el nombre y el RFC de todos tus socios, de todos tus accionistas, de cualquier persona, no me importa el nombre que le ostente en tu documento, pero aquella persona en la cual está involucrada en la toma de decisiones, en la que está involucrada en el capital social, en el objeto social, por lo tanto tienes la obligación de ir a presentarle un aviso a la autoridad. Y créanme que es cada vez más recurrente las empresas que están teniendo un conflicto desde la presentación para la forma 96 hasta todas aquellas empresas que no han podido actualizar su padrón de socios accionistas y separándolo de sus representantes legales. Este año en lo específico hubo una modificación donde el SAT ha hecho, no sé por qué, un cruce donde parecería que todos los socios, accionistas y representantes legales son lo mismo, pero no ha podido distinguir cuál es el carácter y nos está obligando a que recurramos otra vez a ella, a presentar y actualizar este aviso, que lo hacemos, si bien es cierto, a través de una forma 96, también tenemos la obligación de nosotros estar presentando este aviso en el RFC. Y entonces es importante que estemos monitoreando si realmente nosotros tenemos las personas correctas con el carácter correcto. ¿Por qué menciono esto? Porque si bien es cierto, el artículo 27 me está diciendo que yo tengo la obligación de presentar estos avisos, también la resolución miscelánea fiscal me exige la forma en la que lo tengo que hacer. Y me dice que tiene que suceder dentro de los 30 días en aquel que se realice un supuesto, es decir, en el que incorporé, en el que yo modifiqué, en el que di de baja, cualquiera de estas figuras lo tengo que presentar a través del portal del SAT y debo de acompañar este esquema donde a través del documento protocolizado se desprenda cuál es el carácter que tiene. Sin embargo, es aquí donde hemos tenido diversos conflictos, porque seguramente varios de ustedes han enfrentado que cuando entramos a la plataforma y damos el aviso, me han sucedido dos situaciones actualmente. La primera, que la autoridad diga que el documento que adjuntamos no corresponde, no está legible y por lo tanto no da avance a esta ficha de trámite 295, que es la que corresponde para modificación o incorporación de socios. Por lo tanto, los socios y accionistas se están manteniendo igual a ese documento protocolizado que ya no corresponde, solo porque la autoridad dice que es un documento que no está legible. Y como aquí mismo ustedes lo están viendo, esto se presenta a través del portal del SAT. Difícilmente tenemos la atención o una cita en las instalaciones de la autoridad para poder modificar esto. Y otra situación que estamos enfrentando es que los socios, los accionistas y los representantes legales los ponen un solo carácter, es decir, que los pone a todos como un socio, a todos como un accionista, sin embargo, pues no tienen este carácter. Y cuando llegamos a presentar un trámite, lo que está sucediendo es que evidentemente me lo rechazan porque me dicen, tu aviso no coincide con tu forma 96 y cuando tú vienes a presentar un trámite me dices que es un representante legal y no un socio y un accionista.
Esto que está llevando que evidentemente haya infinidad de rechazos. Ahorita vamos a platicar y traigo varios ejemplos para que ustedes puedan ver cómo la parte de socios y accionistas ha representado en materia de comercio exterior ya un conflicto porque no podemos avanzar. Hemos tenido padrón de importadores que llegan varios clientes amigos diciéndonos, por favor apóyame para dar un sector específico y no podemos avanzar. ¿Por qué? Porque estos nos contestan señalando que no está actualizado tu padrón de socios accionistas de acuerdo a esta forma 96, de acuerdo a este último aviso y de acuerdo a tus actas que ellos tienen registrados. Y entonces aquí ya empezamos a mezclar un poquito la materia de comercio exterior, en la cual, pues bueno, el artículo 59 de la ley aduanera nos dice que tenemos que estar inscritos en este padrón de importadores y en su caso en el padrón de sectores específicos. Y el requisito es que me encuentre al corriente de mis obligaciones fiscales y que yo esté inscrito en el RFC para que yo pueda yo obtener esta autorización. Y es ahí donde el SAT ha señalado, pues bueno, evidentemente, si tú no me has dado tus altas y los avisos de los socios y los accionistas y los representantes legales, tal y como lo debe establecer tu último documento, por lo tanto no estás cumpliendo con tus obligaciones en materia de RFC. ¿Por qué? Porque así mismo nos lo está exigiendo, como ustedes lo ven, el artículo 27 del Código Fiscal, que es el estar actualizando los socios y los accionistas forman parte de los avisos del Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, ahora ya me voy a poner que, bueno, si bien es cierto, el no estar inscrito en el padrón de importadores y en el caso de padrón de importadores específicos, no me va a permitir que yo introduzca mercancías a territorio nacional, también es cierto que también están facultados para que haya causales de suspensión cuando yo no estoy cumpliendo con estas obligaciones. Es decir, ¿qué sucede? Cuando yo ya tengo mi padrón de importadores, y aquí sobre todo pongo 3 causales que resultan de sumo interés para tenerlas en este momento, es ¿cuándo te van a suspender? Cuando no actualizaste los medios de contacto para buzón tributario, cuando no cumpliste con tu obligación fiscal, y una de ellas, pues evidentemente es actualizar a tus socios, a tus accionistas y a tus representantes legales, presentar tu forma 96 dentro de los siguientes 3 meses del ejercicio. Y te dice que, bueno, evidentemente, si tú tienes un representante legal, un socio, un accionista que forma parte de otra empresa que fue suspendida, pues evidentemente viene el efecto dominó, ¿no? Tú también tendrás esa suspensión del padrón de importadores. Entonces, estas 3 causales en este momento, porque más adelante mencionaremos otras, en este momento son de suma importancia invocarlas, porque es importante que veamos cómo ya el no estar cumpliendo con obligaciones contractuales, con obligaciones corporativas, como puede ser tener mi documento actualizado en el Servicio de Administración Tributaria, en el cual señalo quiénes son las personas que toman estas decisiones, me lleva a que yo pierda o suspendan mi padrón de importadores. Por lo tanto, automáticamente se detiene mi operación. Cuando habla de actualizar los medios de contacto, es importante que tengamos actualizados no nada más un correo electrónico, sino que además tengamos actualizados el número de teléfono, el número de celular. Si estos no está actualizado uno u otro, es susceptible para esta suspensión y si bien es cierto, pues bueno, el que no me lo estén autorizando, ¿no? Y aquí comienzo con varios ejemplos para poder tocar a fondo cómo en el padrón de importadores se ha convertido actualmente en una causal de rechazo. Ya no importa si no estamos presentando a qué materias. De hecho, si ustedes han tenido oportunidad, muchos de los sectores específicos en sus requisitos los simplificaron. Yo recuerdo hace unos años que para poder pedir un padrón sectorial o un sector específico del siderúrgico, perdón, era tenías que proporcionarle a la autoridad quiénes eran tus proveedores, quién eran tus clientes, tanto en el extranjero como en territorio nacional, qué tipo de mercancías ibas a traer, qué transformación ibas a hacer, si tenías maquinaria. Bueno, teníamos que entregar cierta información
para poder que nos autorizaran un padrón de importadores de sectores específicos. Actualmente, la autoridad ya ni siquiera entra hasta a fondo, tan es así que cambió todos estos checklists y lo que le interesa es que esté actualizado tu tema contractual, tu tema corporativo, tu tema fiscal. Disminuyeron varios de los requisitos porque hubo un especial enfoque en ellos. Y vamos a ver aquí de diversos trámites que hemos presentado, el cómo la autoridad, y que digo, aquí es la importancia, como bien lo mencionó Marco hace unos momentos, la importancia de la comunicación entre un departamento fiscal, un departamento financiero, el departamento de comercio exterior, porque todos van a tener implicaciones y todos van a tener un perjuicio. Si ustedes pueden ver aquí que nos está señalando y nos dice, bueno, el padrón fue rechazado porque tu información que me das en los socios y accionistas no coincide con lo que ya registraste en el RFC. Recordemos que muchas veces o muchos de los trámites para el padrón de importadores es a través de archivos TXT. Estos archivos TXT, pues yo le estoy diciendo el nombre del socio, el nombre del representante legal, le pongo la personalidad que ostenta, socio, accionista, representante legal, su RFC, y evidentemente este TXT no se queda con la información que yo le proporciono, sino que él está comparando su base de datos para saber si efectivamente es lo que tú tienes actualizado y registrado en el RFC. Por lo tanto, si no le coincide esa última actualización que tienes en el RFC, que va aparejado a tu forma 96, automáticamente ya está rechazado el trámite, porque dice, no me estás entregando la información correcta. Y aquí me voy un poquito más allá, porque no se queda nada más con lo que tiene registrado en la RFC, sino que además, cómo tiene la compañía actualizada su e-firma o la firma electrónica, esta firma o la famosa o antes conocida Fiel, pues bueno, realmente la información de esta firma ostenta el carácter del representante legal. Es por ello que la autoridad es muy fácil que esté haciendo este cruce de información. Y si ustedes pueden ver, aquí no entró, bueno, hace un segundo párrafo que tiene que ver con el tema de socios, que nos está diciendo, me estás mencionando un socio extranjero, que es incorrecto, porque ese socio extranjero, yo no veo su forma 96. Si bien es cierto, me estás mencionando que tienes una en 2021, porque bueno, vamos un poco, recordemos que bueno, la obligación nace en el siguiente ejercicio, o sea, entonces en 2022 estamos obligados a haber presentado la del 2021, le dice, tú veniste, me la presentaste, pero no coincide con lo que me estás declarando. Y entonces a veces, bueno, el trámite de padrón de importadores, ¿quién lo hace? Pues lo hacemos los que estamos en el comercio exterior, que a veces no estamos en un contacto al 100% con las actualizaciones que tienen que ver con los accionistas, con los socios o con los representantes legales. Y aquí es un punto importante de comunicación. ¿Por qué? Porque solo vamos a entorpecer. La autoridad jamás nos va a autorizar el padrón de importadores si no coincide lo que está indicado en el RFC, lo que está indicado en las actas y lo que está indicado en la e-firma. Y ahora, si son socios extranjeros, con lo que dice esta forma 96. Este ejemplo no es muy común porque si ustedes ven, no entró ni siquiera el análisis de lo demás. Se queda simplemente en el de yo no te puedo dar una autorización cuando no coincide nada tu parte corporativa. Otro ejemplo que aquí que puedan ver ustedes es que este está rechazado y bueno, aquí comenzó diciendo que porque uno de ellos no tiene la opinión positiva y dejé la palabra banco para que no nos confiemos a que puede ser una institución, en el que no nos confiemos, en el que, bueno, que yo lo conozco y sé que siempre declara, presenta, sino que cualquier persona física o moral es susceptible de, por el solo hecho de no haber presentado una declaración mensual, ya es susceptible de que no se encuentre al corriente de sus obligaciones fiscales. Y si nosotros somos empresas que vamos a solicitar un padrón de importadores, es suficiente para que ya no me puedan autorizar el padrón, perdón.
si yo soy una empresa certificada, es susceptible de que si yo tengo entre mis socios, accionistas, representantes o ya de cualquier proveedor, yo no tenga la opinión positiva, es suficiente para que la autoridad comience un proceso de cancelación. Entonces, vean cómo ya también para un padrón de importadores que antes era muy sencillo que cualquier parte de la compañía, ya fuera la parte de los contadores o la parte de comercio exterior, dice, bueno, yo lo presento, ¿no? Porque ya sé en qué parte del portal se presenta. Pero ya ahora es irnos un poquito más atrás. Ya a la autoridad no le gusta que nada más le des clic al botón donde esté solicitando, sino que ya está revisando cuál es la opinión de cumplimientos. Y ahorita traigo otro ejemplo que híjole, en el se está yendo hasta cómo estamos dados de alta. Ay, se salió. ¿Cómo están dados de alta estos socios y accionistas? O sea, ya no nada más es si tienen la opinión positiva, es no coincide con lo que tienes en el RFC y además ellos no están cumpliendo con sus obligaciones. Entonces vean cómo ya no nada más para pedir tu padrón de importadores es solamente darle el clic como lo veníamos haciendo, sino que ahora la autoridad sí se está metiendo a estudiar todo lo que tiene que ver con nuestra parte corporativa. Si ustedes, y aquí era lo que les mencionaba, si ustedes pueden ver en este ejemplo que está siendo rechazado, que inicia con la opinión positiva, pero después me dice, tu información de tus socios accionistas no coincide con lo que tienes registrado en el RFC, pero además uno de los accionistas no cuenta con el régimen de ingresos por dividendos. Entonces, ya es cómo está dado de alta el accionista. Yo veo a esta persona que no tiene dada de alta su actividad, por lo tanto, no está cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Y entonces, pues ya nos está pidiendo todos los instrumentos notariales en los cuales conste quiénes son las personas que están integrando actualmente y que coincida además. Y te dice, pero no te preocupes, si tú no lo tienes, te doy oportunidad de que vengas, me lo actualices y con mucho gusto después me presentas la solicitud y te respondo. Desafortunadamente el portal del SAT, porque esto se hace a través del portal del SAT, es ahí donde enfrentamos otro problema. ¿Qué pasa cuando yo tengo socios o accionistas extranjeros que tienen un mismo RFC, porque es un RFC genérico? Y entonces, ¿cómo le digo que tengo 3 accionistas extranjeros, no? Nos ha tocado también mucho esa situación y hemos tenido que acudir a las quejas para nosotros obligar a que sea la autoridad el que nos permita en el portal estarlo actualizando. Entonces, aquí vean cómo el no tener la comunicación con la parte corporativa, porque evidentemente cuando presentamos esta solicitud y la compañía dice, estoy seguro, pues aquí está mi acta constitutiva, aquí se desprende el representante legal, aquí se desprende el socio accionista, a veces no tiene el conocimiento de que hay un documento nuevo y que por lo tanto se dio un aviso nuevo y por lo tanto entonces el SAT ya no tiene la misma información en los avisos de socios, ya no tiene la misma información en la e-firma y ya no tiene la misma información en lo que estamos presentando en un trámite con información que a lo mejor la parte de contabilidad no confirmó a los de comercio exterior por no considerar que era de su importancia o de su materia, ¿no? Pero vean cómo sí ya actualmente es importante y nos va a afectar. Si yo no he actualizado mi parte de contractual, mi parte corporativa, yo no voy a poder tener una autorización en comercio exterior. Y esto hablando por el tema del padrón de importadores, que sin duda si no lo tengo, pues no puedo introducir mercancía a territorio nacional. De hecho, aquí tengo otro ejemplo donde ustedes pueden ver, donde dice los socios y los que tienes extranjeros es incorrecto, me estás dando una forma 96 que no coincide con lo que tienes declarado en el 2021. Entonces, aquí nos pasó que otra compañía traía 2 formas 96. ¿Por qué? No lo sé, pero comercio exterior traía una, contabilidad traía otra, y entonces a veces es hasta que tenemos este tipo de rechazos el cual la compañía podría actualizando. Entonces, es importante que empiece esta comunicación, que empecemos a generar este hábito de comunicación, porque si no, no vamos a tener estas autorizaciones de aumentar los sectores específicos, de poder pedir un padrón de importadores. Y con lo que refiere al programa IMEX y al programa PROSEC, me gusta mucho poner esta regla,
porque sin duda la Secretaría de Economía y el Servicio de Administración Tributaria tienen una comunicación. Y en las reglas de economía, en la 132 lo ponen de forma textual. Nos dicen, para tramitar tu solicitud o cualquier trámite que menciona estas reglas, este instrumento, es obligatorio que tengas un RFC con estatus activo. Y para efectos de ello, la Secretaría de Economía va a verificar de manera electrónica con el SAT que esta información es la correcta. Y es ahí que cuando llegamos a pedir un programa IMEX, a pedir un programa PROSEC, a solicitar una ampliación, tenemos otro freno, ¿no? Porque economía, muchos de los requisitos, y bueno, aquí estoy poniendo, ¿qué necesito yo? Y a manera general, ¿qué necesito para ir a solicitar la autorización de un programa IMEX? Te dice, bueno, es indispensable que cumplas con diversos formatos escritos que muchos de ustedes ya tienen esta expertise, pero sin duda alguna nos dice, me tienes que dar los datos generales de la empresa. Me vas a dar todos los datos de los socios, accionistas, representantes legales, y me vas a dar los testimonios de donde consta ese contrato de sociedad y sus modificaciones. Y entonces cuando nosotros llegamos con un trámite donde le damos este documento donde se desprenden todos los socios, accionistas, representantes legales, pero además llegamos con los testimonios que consideramos son los actualizados, créanme que economía, basado en esta regla, tiene la habilidad de estar verificando con el Servicio de Administración Tributaria si es correcta la información que hemos proporcionado. Y hemos tenido infinidad de trámites en los cuales nos dice, no me estás entregando todos los testimonios, no me estás dando toda la actualización. La información que me presentas del RFC no es la que tienes actualizada. ¿Por qué? Porque para este trámite es importante que tengamos un certificado de firma electrónica avanzada, que ya tiene esta información, que el RFC esté activo, en el cual economía lo está consultando con el Servicio de Administración Tributaria, que el domicilio fiscal, y aquí empiezo ya a hablar un poquito de domicilio fiscal, aunque va a ser nuestro segundo tema, porque es importante para el programa IMEX que los domicilios se encuentren inscritos y activos. Y vamos a hablar un poquito también de cómo además deben de estar localizados, verificados, que estén validados por la propia autoridad. Entonces, vean cómo un programa IMEX, si yo no llego con la información contractual de esta sociedad, con esta información de los socios accionistas y del representante legal, tal y como lo establece el certificado de firma electrónica, tal como establece mi registro federal de contribuyentes con estos avisos, nunca voy a tener la autorización de estos programas. Y para efectos de las modificaciones, vean cómo nos exige las propias reglas, nos dicen que nosotros tenemos la obligación de notificar estos cambios que los tenemos que notificar en un plazo de 10 días hábiles. ¿Cuáles cambios le tenemos que estar notificando del programa? Cuando cambie la denominación o razón social, cuando cambie el registro federal de contribuyentes, cuando cambien los socios accionistas y el representante legal, así como el domicilio fiscal. Cuando nosotros presentemos cualquiera de estas modificaciones y vayamos y demos el aviso al Servicio de Administración Tributaria, tenemos la obligación de ahora regresar a la Secretaría de Economía dentro de los 10 días siguientes, que ahora estas reglas nos dicen que se hace a través de correo electrónico, adjuntamos los documentos que acreditan esos cambios y aquí nos pone cuál es el asunto, el cuerpo del correo y mandamos desde el mail donde estemos haciendo estos avisos. ¿Cuál es la implicación de no actualizar socios, accionistas y representantes legales? El que yo esté incumpliendo con las obligaciones del decreto IMEX y por lo tanto puede ser una causal de cancelación del programa. Créanme que en este momento las autoridades, es un tema, y ahorita lo voy a mencionar cuando lleguemos a las revisiones y vean cómo la autoridad está haciendo una especial revisión a la parte de socios, accionistas y sus obligaciones, está haciendo un énfasis a este cruce de información, como lo dice esta regla, que para efectos van a verificar de manera electrónica entre la Secretaría de Economía y el SAT. Lo que están buscando es que no haya empresas en las cuales haya prestanombres, empresas que nada más nacen y desaparecen de forma inmediata. Y entonces, créanme que todas las autoridades ahorita en este momento traen un especial enfoque en poder revisar la parte corporativa.
Y entonces vean cómo el que yo no esté dando estos avisos, el que yo no esté actualizando a mis socios, el que no tenga la última información presentada ante Secretaría de Economía, me puede llevar a una cancelación de programa. Y ahora, bueno, y obviamente aquí nada más puse como ejemplo el programa IMEX, pero esto también replica para el programa PROSEC y no se diga para una certificación de IVA, ¿no? Que sabemos que la certificación de IVA. Pati, también ahí si me dejas Claro, aportar, adelante. también ahí, como bien mencionabas, hay que tener ese enlace y que no sea solamente el contador, el todólogo, que realice todas nuestras modificaciones, nuestros avisos, nuestros cambios, porque pues fácilmente se le puede pasar una modificación a un dato de un programa de comercio exterior, ¿no? Entonces, tener especialistas que nos apoyen también a revisar todas nuestras modificaciones, los cambios que ha surtido nuestro RFC, si hubo un cambio en el domicilio también que nos apoyen y que no sea ya que nos llega una revisión cuando brinquemos y busquemos la asesoría de un despacho, ¿no? Sino que desde antes tengamos esa capacidad de buscar a un experto que nos esté guiando anualmente y cada vez que tengamos un cambio o cada vez que llevamos a cabo una modificación a nuestros accionistas, que nos pueda apoyar a ver cuáles son las implicaciones de ese cambio y a quién hay que dar aviso. Haces un comentario muy acertado, Mau, que aquí es de suma importancia, ¿no? Y reitero mucho el tema de que no podemos descansar esta obligación en la parte de los contadores, porque decimos, bueno, él es el que está haciendo la actualización del RFC, él sabe cuando un socio, un accionista se modificó y él dará el aviso, cuando un representante legal lo tendrá que adicionar a la firma, sino que todos tenemos que involucrarnos porque los que estamos en la operación del comercio exterior, si nosotros no nos involucramos en saber si estos avisos se están dando, sin duda alguna nos va a llevar a nosotros a perder un padrón de importadores, nos va a llevar a perder un programa IMEX, un programa PROSEC o hasta una certificación de IVA y no se diga nuestra certificación OEA. Entonces, sin duda alguna, no podemos descansar esta obligación en solamente un departamento, en solamente una persona, sino que es estrictamente indispensable que como nos afecta a diferentes áreas, esta comunicación permita el estarlo monitoreando en equipo, porque esto nos va a prever una cancelación, nos va a prever un requerimiento que ya es un acto de molestia para la compañía, sin duda alguna. Entonces, el estar nosotros actualizando esta información, el estarlo compartiendo con el equipo y que el equipo correspondiente pueda ir a actualizar los programas, pueda ir a autorizar las certificaciones que tiene, evitará este flujo de operación. Muy acertado, Mau, el comentario que haces y sin duda, vean cómo también la autoridad ya nos ha simplificado el cómo dar estos avisos, porque realmente antes, pues bueno, nos quedamos en el de yo cuido mi domicilio, cuido el que tenga, porque si nosotros lo vemos desde una perspectiva de programa IMEX, pues a veces cuidamos nada más que el tema del domicilio esté dado de alta, el tema de pero no sabemos si ya se cambió de estatus, ¿no? Este año que cambia la constancia de situación fiscal para poder poner en sus campos si el domicilio se encuentra localizado o no verificado, casi a todo mundo puso en el no localizado y no verificado. ¿Y por qué creen? Porque quería que todo mundo se acercara a pedir esta verificación y esta localización. Después empezó a quitarla y dejarla en blanco por lo mismo, queriendo obligarnos a todos a solicitar esta verificación, porque hay compañías que no lo han hecho en N cantidad de años cuando realmente, y bueno, otra cosa, o sea, realmente no existe una disposición que nos diga o nos exija en cuánto tiempo tenemos que estarlo haciendo. Pero vamos a ver en el cómo nos podría beneficiar el estarlo haciendo pero periódicamente. Ahorita lo vamos a mencionar, ahorita que llegue a los actos de fiscalización, en el cómo el haber tenido una solicitud de verificación de domicilio me podrá eximir de ciertas responsabilidades con la propia autoridad aduanera cuando esté queriendo fincar un PAMA por el hecho de decir que no estás localizado o no estás verificado. Ahorita vamos a mencionar esa parte. Pero sin duda, vean cómo el que yo pueda ir a solicitar un programa de fomento al comercio exterior y que yo quiera mantenerlo, es indispensable que los cambios estén coincidiendo con aquellos que están registrados en el Servicio de Administración Tributaria, porque cuando la autoridad de economía
que tiene las facultades, como ustedes ya lo vieron, esta dirección tiene las facultades para hacer el intercambio de manera electrónica, no le coincida, nos podrá llevar a una cancelación. Y hablando ya un poquito del tema, aquí lo pongo al monitoreo del Consejo de Administración, es porque ya nos han tocado diversos actos de fiscalización donde la autoridad está pidiendo, y ustedes pueden ver, nos dice, me das por favor tu inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, me das tus modificaciones a ese domicilio fiscal, así como de tus sucursales, altas, bajas, dame copia de ello. Dame copia de tu acta constitutiva y de las modificaciones, pero además proporcióname el aviso del RFC de los socios y accionistas del contribuyente. Vean cómo esta parte que les mencionaba para el padrón de importadores, que nos decía, tu socio o tu accionista ya no tiene dada de alta la actividad para estar como accionista en este momento y estarme pidiendo el padrón, también ya en un acto de fiscalización se ve reflejado. Ya pide que le des el aviso del RFC de estas personas, así como sus participaciones en el capital, pero además me dice, y dame el RFC de tu representante legal, ya no nada más se queda con el documento y se queda con el tema de la identificación, sino que ahora nos pide que le demos el Registro Federal de Contribuyentes. ¿Por qué? Porque lo que va a estar validando es hasta si tienen el tema de con qué otras empresas está esta relación, si están cumpliendo con sus obligaciones fiscales, porque es una obligación que no nada más la empresa esté cumpliendo, sino también todo este consejo de administración. Y entonces vean cómo actualmente la autoridad también ya no nada más cuando inicia una visita domiciliaria o inicia una revisión de gabinete, no estrictamente está validando la información de la compañía, sino de este consejo de administración. ¿Y por qué? Porque desde el 2022 nace esta facultad que la autoridad tiene, ¿no? Que es el famoso beneficiario controlador, y que de ahí viene también el por qué está monitoreando a todos los socios y los accionistas. Y vean cómo esta auditoría, que es en expedientes en materia de comercio exterior, además, dice, fue una auditoría que inició para expedientes de comercio exterior. O sea, sí, no fue una auditoría fiscal completamente de obligaciones fiscales, sino es una auditoría en materia de comercio exterior. Entonces, vean cómo nosotros tenemos la obligación de mantener este expediente actualizado, porque sin duda alguna las implicaciones que vamos a tener por no presentar documentos actualizados, pues nos llevarán a sanciones, llevarán a multas y, como lo veníamos viendo, ¿no?, a cancelaciones de programas. Entonces, ¿por qué es importante que mi consejo de administración esté actualizado, pero además esté monitoreado? Pues es porque nada más me lo van a pedir para autorizarme un programa en el SAT o autorizarme un programa en economía, sino porque además es susceptible de un acto de fiscalización. Y bueno, aquí ya me brinco un poquito, aprovechando que estamos hablando de los actos de fiscalización, al tema del domicilio localizado y verificado, que tiene mucho que ver porque ustedes pueden ver dentro de las modificaciones a los programas, yo le tengo que dar un aviso del domicilio fiscal. Si yo quiero un programa IMEX, le tengo que dar los domicilios inscritos y registrados. Y si me regreso todavía más atrás, pues no me van a autorizar un padrón de importadores si yo no tengo actualizados o no estoy cumpliendo con mis obligaciones fiscales, que esto es que tenga una opinión de cumplimiento, y si yo no tengo el domicilio localizado, verificado, automáticamente yo no tengo una opinión de cumplimiento positiva. Esto me va a llevar sin duda alguna a que entonces tenga que estar validando y monitoreando el domicilio, y la importancia de revisar esta parte fiscal. ¿Por qué? Porque me regreso al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación y vean cómo en el inciso C, ya dentro de las facultades que tiene la autoridad fiscal, es llevar a cabo las verificaciones. Y nos dice, va a seguir el procedimiento del 49, y eso no significa que esté siguiendo ya esté iniciando una facultad de comprobación. Simplemente está constatando datos. Es decir, va a poder constatar lo que tú le estás entregando como la información que debe prevalecer dentro de tu Registro Federal de Contribuyentes. Y entre ello implica la identidad de los relacionados, los domicilios y todos los datos de contacto.
Y entonces las autoridades tienen la facultad de estar verificando que existe y que estás localizado, porque son dos cosas muy distintas. El tema de que el domicilio esté verificado y el que esté localizado también es muy independiente de que el contribuyente esté localizado. ¿Por qué? Porque el que el domicilio esté verificado es porque la autoridad ya acudió a tu domicilio, ya acudió, ahí te encontró, te localizó, sí coinciden los datos que diste, entonces eres un domicilio verificado. Que estés localizado es porque cuando tocó la puerta, evidentemente constató que tu domicilio fiscal, de acuerdo al artículo 10, que es decir, si eres una persona moral, ahí es donde se lleva los actos de administración, entonces, por lo tanto, tú te encuentras localizado. Pero cuando nos dice el contribuyente no está localizado, pero el domicilio sí está localizado, es porque sí coincide la calle, sí coincide el número, sí coincide la colonia, pero no te encontré a ti. Y también aquí es muy, muy importante porque también nos ha sucedido infinidad de ocasiones que es muy dado que en un mismo domicilio haya otras empresas. Es decir, puede haber dos o más empresas que están constituidas dentro del mismo domicilio fiscal y a veces el vigilante no lo sabe. A veces como no tenemos un letrero, o bueno, a veces los propios vigilantes solo conocen el domicilio comercial, pero no conocen el domicilio, perdón, el nombre comercial, pero no conocen el nombre que está registrado como tal en el RFC. Entonces, es importante que aquí también involucremos a todas estas personas, las cuales están en contacto con la autoridad, las cuales podrían estar recibiendo una visita y puedan saber qué empresas están constituidas dentro de ese domicilio, cuáles son los nombres de esas personas, porque nos ha tocado que la autoridad vaya y levante un acta y diga, toqué y el vigilante me comentó que no es aquí, me comentó que la empresa no está aquí, o me constituyo y veo otro nombre y no es el nombre por el cual me solicitaron la verificación. Entonces, pero vean cómo si es facultad de la autoridad iniciar un procedimiento como si nos estuviera ejerciendo facultades de comprobación, sin que para ello signifique que es una visita domiciliaria. Por lo tanto, entonces, cuando está verificando, y esto, ojo, mucho cuidado, cuando la autoridad está verificando el domicilio fiscal, cuando no puede utilizar de entrada cualquier medio. O sea, Google es una herramienta para decir, no existe la calle, no existe la colonia. Dice, cualquier medio que pueda utilizar para poder ubicar el domicilio fiscal de los contribuyentes es válido, cualquier herramienta. Entonces, por eso es que ustedes podrán ver que a veces en las actas dicen, en Google no está la calle, en el Google no está el número. Entonces, pero lo importante aquí es que nosotros tengamos que estar verificando. Si es una obligación, cuando nosotros constituimos una sociedad, solicitar la verificación. Y como les comentaba hace unos momentos, también es nuestra obligación estar nosotros verificando y actualizando este domicilio. Cuando consideremos que ya no tenemos un acta vigente, que desapareció el acta en el cual nos hicieron una verificación de domicilio, hay que solicitarla. El tener este documento donde hay una verificación, créanme que nos va a quitar temas, por ejemplo, a mí muchos años que estuve trabajando en el tema de aduana, la Asociación de Agentes Aduanales, en temas de agencias aduanales, y nos tocaba un PAMA, y ahorita voy a hablar de esas reglas, un PAMA porque el domicilio no estaba localizado, no estaba verificado, pues evidentemente nos tocaba ya un PAMA, ¿no? Nos tocaba este reconocimiento aduanero, ya nos decía, pues es que tú no estás como localizado. Y si nosotros en ese momento presentábamos una constancia de donde ya habíamos solicitado la verificación del domicilio y el agente aduanal teníamos integrado un expediente, que ahorita lo voy a indicar más o menos cómo podríamos integrarlo, créanme que la aduana es, bueno, en este momento yo voy y la voy a hacer porque no ha podido el SAT por temas de agenda, pero de inmediato aduana solicitaba, y en ocasiones no, o sea, cuando ya estaba esa solicitud de verificación, había un comprobante de domicilio, cuando ya había fotografías, cuando le entregábamos todo este expediente a la aduana, liberaba. Y ahorita vamos a ver la regla del por qué lo liberaba. No era por un beneficio o porque la autoridad quisiera ser muy agradable o muy buena onda con la agencia aduanal. No, sino que simplemente sí está esa facultad de las autoridades aduaneras. Y si no, y si todavía le quedaba duda, lo que hacía la autoridad aduanera era ellos mismos en ese momento girar la verificación de domicilio. Entonces, no pasaban un mes, 2 meses o 15 días, sino que de forma inmediata la mercancía también era liberada.
¿Por qué? Porque ustedes pueden ver que si nosotros, que este tema también es de suma importancia, si nosotros no actualizamos nuestro domicilio fiscal y la autoridad se le ocurrió hacer una verificación y no encuentra los elementos, sí tiene las facultades para él hacer una declaración de cuál es nuestro domicilio correcto. Es decir, si la autoridad va y hace una verificación del domicilio y no te encuentra, no te actualiza y dice, no manifestaste el domicilio, es un distinto al que corresponde, yo no te localicé o es ficticio ese domicilio, la autoridad podrá mencionar alguno de acuerdo a la información que está en las entidades financieras o en la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo. La autoridad podrá tomar esos domicilios que tienes ahí dados de alta o donde te encuentre y la autoridad te lo va a notificar y te va a decir, para mí, este es tu domicilio fiscal. Sí sucede en la práctica y la autoridad tiene estas facultades. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado que si nosotros no tenemos el domicilio actualizado, localizado, verificado, la autoridad tiene la facultad para señalarlo cuando sucedan cualquiera de estas situaciones. Entonces, por lo tanto, es importante que nosotros en todo momento lo estemos actualizando. ¿Por qué? Porque en materia aduanera, ¿qué riesgos tengo? Si yo no lo tengo el domicilio como localizado o verificado, sin duda alguna me van a suspender del padrón de importadores. Y este estatus, créanme, que cambia de un día para otro. Es más, una opinión de cumplimiento nos dice que tiene una vigencia de 30 días, pero nosotros podemos percatarnos que aun cuando esto tenga fines contra terceros y para que el tercero pueda decir, yo lo monitoreé, yo le solicité esta constancia de opinión de cumplimiento, tú mismo estás diciendo que está positivo y por eso yo llevé a cabo la relación contractual. Sin embargo, eso no implica que la autoridad el día de mañana me esté cambiando el estatus, que el día de mañana ya no tenga un domicilio localizado o que el día de mañana ya no esté como positivo. Y eso es suficiente para que me suspenda del padrón de importadores. Es suficiente para que haya un embargo precautorio de las mercancías y estas pasen a propiedad del fisco si yo no acredito que sí estoy como localizado, verificado y que además tenga sanciones que van del 70 al 100% del valor de la aduana de las mercancías. Por lo tanto, ¿por qué hablo de causal de suspensión? Y aquí nos regresamos a la regla que ya hemos visto y nos dice, ¿cuándo nos lleva una causal el tema del domicilio? Cuando no presentes tus avisos de apertura o cierre de establecimientos en los cuales tienes mercancías de comercio exterior. Si tú no presentas estos avisos de apertura o de cierre, es suficiente para que te cancelen o te suspendan, perdón, del padrón de importadores. Para que además que nos diga que realicen cambios de domicilio, en el cual diga, tú hiciste un cambio de domicilio y te iniciaron facultades de comprobación y no diste los avisos correspondientes, yo te suspendo del padrón de importadores. Cuando no te localicen tu domicilio fiscal o no reúna las características del artículo 10, entonces es suficiente para que yo te suspenda del padrón de importadores. Y si el nombre y esta causal tiene mucho que ver con lo que ya hemos venido hablando del tema de socios accionistas, pero en el tema de domicilio nos dice, si el nombre, denominación, razón social o domicilio del proveedor en el extranjero o el domicilio fiscal del importador señalado en el pedimento, en el CFDI o en el documento equivalente, no son falsos o inexistentes, por lo tanto, es susceptible de que yo te suspenda del padrón de importadores. Créanme que en este momento muchas de las facultades de comprobación de la autoridad, muchas de las visitas domiciliarias, de las revisiones de gabinete, la autoridad las ha encaminado en verificar si los domicilios de los importadores son falsos o inexistentes. Y esto tiene que ver con el de estar localizados o no verificados. Porque, bueno, el hablar de falsos o inexistentes, pues bueno, falso es porque me estoy equivocando y le estoy dando una colonia mal, le estoy dando un número mal y así lo he manifestado. Realmente hay que ver si la regla nos permite hasta cuándo se considere que ese falso puede ser por un error involuntario. Que dejen aquí, me voy a brincar un poquito esta regla, en los cuales se considera que nos dice, bueno, yo sé que el artículo 151, que nos habla del procedimiento administrativo en materia aduanera, en el cual las mercancías son susceptibles de ser embargadas, nos dice, bueno, el domicilio hubiera sido registrado por el importador ante el RFC con anterioridad a la operación de comercio exterior, pero compruebe que pues era un domicilio declarado en el pedimento, pero era uno anterior y por error, pues bueno, se puso el nuevo, ¿no? Lo mismo tratamiento con las sucursales. Pero tú ya tienes las declaraciones correctas ante el SAT.
donde dice, acredites que te encuentras localizado en tu domicilio fiscal vigente. Y esta era el inciso que yo les decía, que no era un beneficio por buena onda, por agradable, no, sino que realmente la regla 319 nos permite que acreditemos, que no se considere que el domicilio del importador no está legal, que es falso, es inexistente, cuando se acredite que sí se encuentra localizado en el domicilio fiscal. Y esto es decir, que estemos cumpliendo con el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. Por lo tanto, es importante que nosotros, y aquí me regresa un poquito, que nosotros siempre tengamos el aviso de cambio de situación fiscal, que tengamos la constancia de situación fiscal actualizada, que tengamos fotografías del bien inmueble donde se pueda desprender el nombre, la denominación, la marca, que tengamos un comprobante de domicilio vigente. Esto permitirá mucho que nuestro agente aduanal tenga veracidad y pueda en su momento apoyarnos cuando la autoridad pueda, porque les digo, realmente también esto se sale de las manos de un agente aduanal que no sabe si tú estás como no localizado o no verificado porque no tiene acceso a tu fiel o porque no puede estar validando tu portal del SAT. Pero es hasta que llega a un despacho aduanero, a lo mejor donde se podrá enfrentar que comenzará un embargo precautorio en términos del artículo 151, fracción sexta, para poder desvirtuarlo y poder demostrarle a la autoridad que no es un domicilio falso o inexistente. Sí hay la facilidad de poder acreditarlo y entonces es aquí donde nosotros podemos anticiparnos, como lo comentaba Mauricio, poder anticiparnos y no esperar a ya tener el acto de molestia, el tener que ya estar con un medio de defensa, sino que sí podemos anticipar estos expedientes en el estar monitoreando nuestro domicilio fiscal y en todo caso que sea inexacto debido a errores evidentes de ortografía, pues bueno, también podemos estar nosotros solicitando que se considere desvirtuada esta regularidad. Pero para ello entonces vean cómo el que hasta no haya un error de ortografía, que haya un error porque inversión de dígitos numéricos o alfabéticos, dice, siempre que se encuentre localizado en su domicilio, te lo voy a pasar por alto. Vean cómo sí para la autoridad el que haya un error en la ortografía ya es suficiente para considerar que es un domicilio que está falso o inexistente. La única forma que nos va a apoyar para poder desvirtuarlo es que estemos como localizados. Entonces, ahí la importancia de que nosotros, tanto comercio exterior, tanto contabilidad, en todo momento estemos empatando el estar teniendo localizado el domicilio, porque es interés de ambos. No nada más es una obligación fiscal, sino que en materia de comercio exterior nos podrá estar entorpeciendo esta parte de materia aduanera, ¿no? Entonces, hasta aquí el tema de domicilio fiscal y para finalizar esta plática, que creo que tiene mucho que ver para el tema de domicilios y de socios, accionistas y representantes legales, sin duda está el tema de las disposiciones en materia de beneficiario controlador, que podemos nosotros estar diciendo qué nos aplican, qué nos perjudica en materia de comercio exterior, por qué tengo que ponerle atención. Y aquí es importante que nos vayamos poco a poco desmenuzando lo que para efectos del código se entiende como beneficiario controlador. Y beneficiario controlador, sin duda alguna, es la persona física o ese grupo de personas físicas de personas morales. Entonces, ¿quiénes son los beneficiarios controladores? Siempre son personas físicas. ¿Pero de quiénes? Y ahí es donde viene y dice, bueno, pues son personas físicas que están dentro o ejercen derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento de un bien o un servicio o en cuyo nombre se realiza una transacción. Les dice, además de que son aquellas personas que ejercen el control de la persona moral o del fideicomiso o cualquier otra figura jurídica. Y entonces aquí, por eso es que el día de hoy lo mencionamos, porque sin duda es muy relevante. Si ustedes pueden ver realmente quiénes son estas figuras que directa o indirectamente ejercen control dentro de estas personas morales. Pues son aquellas que toman decisiones en la Asamblea General de Accionistas, de socios
órganos equivalentes o nombran o destituyen la mayoría de los consejeros, administradores equivalentes. Entonces vean cómo parte de estas personas que ejercen control de una persona moral son aquellas que están en la Asamblea General, las que toman decisiones, las que tienen directa o indirectamente el voto respecto del más de 15% del capital social y además de manera directa o indirecta dirigen la administración, la estrategia o las principales políticas de esta persona moral. Entonces, esta persona física tiene que estar ya identificada y forma parte de la contabilidad. Ustedes verán que se publicó, porque esta obligación nace este año, en enero de 2022, y publican un checklist de todos los requisitos que debe de tener la persona moral respecto a esta persona física, porque cuando la persona la autoridad lo solicite, se le tiene que entregar como parte de la contabilidad. Pero aquí es importante que nosotros resaltemos estos puntos respecto al beneficiario controlador, que en este momento nos podría estar perjudicando, hablando de socios, accionistas, representantes legales. No olvidemos que esta obligación, como lo dice el primer párrafo, esta obligación nace con la intención de poder tener ese compromiso internacional de transparencia y de intercambio de información que se da entre la GAFE y el Foro Global de la Transparencia y el Intercambio con fines fiscales. Entonces, a efectos de combatir la evasión fiscal y el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos, nace esta figura del beneficiario controlador. Se considera beneficiario controlador la persona física que ocupe el cargo de administrador único de la persona moral. Entonces, si la persona moral tiene un administrador único, ese es un beneficiario controlador. Si esa persona moral cuenta con un consejo de administración, cada miembro de ese consejo de administración es un beneficiario controlador. Y si nosotros no tenemos la certeza de si existe otra persona que esté tomando, porque no nada más es el consejo de administración, sino que a toda aquella persona que tenga la facilidad de ejercer voto por más del 15%, o que tome o dirige administración, estrategias de la política de esta persona moral, o ejerza control. Si nosotros no conocemos toda esta figura, bueno, nos dice, sin duda alguna, ¿quiénes ocupan este lugar? Todas aquellas personas que están dentro del Consejo de Administración, y todas tendrán que tener la lista de información que se requiere por parte de la autoridad que se ha dado a conocer a través de resolución miscelánea fiscal. Y esta información la tenemos que obtener, conservar y mantener disponible, completa, adecuada, precisa, actualizada, porque puede ser requerida como parte de la contabilidad. Y nos dice, y tú tienes que actualizar esta información dentro de los 15 días naturales siguientes a los que se haya dado cualquiera de las modificaciones. Y en caso de que no lo hagas, por lo tanto, vas a tener multas que van desde los 500,000 pesos hasta los 2 millones por cada beneficiario controlador, además de que vas a tener una opinión de cumplimiento de obligaciones negativa. Y ahí es donde viene nuestro golpe a materia de comercio exterior, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo no estoy actualizando el tema del beneficiario controlador, no estoy actualizando el tema del consejo administrativo, yo no estoy actualizando el tema de la persona que ocupa el administrador de cargo único y no mantengo su información, automáticamente tengo una opinión de cumplimiento fiscal negativa. Automáticamente la autoridad está señalando que no tengo actualizado esta obligación y por lo tanto, ¿qué creen? Se me puede venir abajo el padrón de importadores, se me viene abajo cualquier programa de fomento al comercio exterior y se me viene abajo mi certificación, ya sea en IVA-IEPS o hasta OEA. ¿Por qué? Porque la autoridad nos está diciendo que tenemos la obligación de identificar a las personas las cuales están haciendo toma de decisiones, que tienen estrategias, porque tiene que tener muy bien controlado el quién está tomando las decisiones. Por lo tanto, y algo importante que también es interesante, ¿qué pasa con aquellas empresas que están domiciliadas en el extranjero? Y esto lo resolvía a través de las preguntas frecuentes y nos decía, estás obligado también a tenerlo aquellas personas morales que tienen como socios o accionistas a personas morales que tienen, dice, personas morales que a su vez tienen a personas físicas que son sus beneficiarios controladores. Entonces, ¿qué creen? La persona está obligada a identificar, a verificar y a validar, o sea, no nada más hacer la listita, sino que estamos obligados a identificar, a verificar y a validar
toda la información sobre los beneficiarios controladores, incluyendo los de las personas morales que se encuentran ubicadas en el extranjero. Entonces, si somos empresas morales que tenemos socios accionistas que están en el extranjero y estas a su vez tienen a sus beneficiarios controladores, nosotros tenemos ¿quiénes son? Pues esas personas que ocupan el cargo, ya sea del consejo de administración o el administrador único. Esas son las personas que yo voy a tener que identificar. Y sin duda alguna nos dice, si tú me demuestras que hiciste todos los procedimientos y esta persona no está obligada a tener un beneficiario controlador, pues entonces solo dame esta información. Dime quiénes son sus administradores únicos, dime quiénes son los que están llevando a cabo esa administración y dame el consejo de administración, que eso pues evidentemente todas las empresas pues lo podrán estar teniendo. Entonces, y que sin duda, Pati, sin duda aquí es bien importante que tengamos en cuenta lo que es el acta constitutiva de la empresa para entender bien de dónde nacen todas las obligaciones de estos socios y accionistas, quiénes son los representantes legales, así como sus posteriores modificaciones para que lo mantengamos actualizado año con año y no solo esto, sino que también es muy importante que documentemos estas modificaciones, que tengamos el respaldo de toda la información y en caso de que llegue el SAT o que llegue alguna autoridad a requerirnos, que tengamos bien documentada y respaldada esa información para que podamos nosotros desvirtuar cualquier observación. Es correcto, es correcto. Nosotros tenemos la obligación. Vean cómo la autoridad nos está diciendo que tenemos 15 días naturales a partir de que haya dado cualquier modificación para que nosotros le presentemos los avisos, porque no nada más, y lo reitero, no es mi obligación nada más estar identificando quiénes son los beneficiarios controladores. Llámese consejo de administración, consejo administrador único, las personas que están del extranjero. No es nada más identificarlas, sino que estoy obligado a verificarlas y validar esa información que forma parte de mi contabilidad y que si esta se modifica, automáticamente tengo la obligación dentro de los 15 días naturales de yo estar dándole aviso a la autoridad. Si ellos identifican que no lo estoy haciendo, automáticamente tendré una opinión en sentido negativo. Ya de ahí, bueno, todas las implicaciones que se vienen, la principal es que me van a suspender del padrón de importadores. Entonces, y ya no hablo de las multas, ¿no? Pero esto es importante, digo, y realmente este es un tema muy extenso que no vamos a entrar a fondo de él, sino aquí lo importante es que nosotros podamos tener identificado que las actas constitutivas, que cualquier modificación que se haga constitutiva, a cualquier programa y a cualquier certificación, y ahora con el tema del beneficiario controlador de empresas, sin duda alguna es sumamente importante que estemos presentando los avisos, que nosotros estemos enterados cuando haya un cambio de socio, accionista, representante legal, porque me va a llevar a que si yo no lo tengo, voy a perder mi padrón, voy a perder mi programa IMEX, mi programa PROSEC, mis certificaciones por no tener actualizado. Ya les mostramos ejemplos de cómo la autoridad actualmente no está dando una autorización si no está actualizado esto. Y también es importante que si estamos teniendo un tema para actualizar esta información dentro del mismo portal del SAT, porque nos ha dicho que es una información que se actualiza de forma electrónica, pues entonces resulta sumamente importante que estemos llevando a cabo una queja, una aclaración, pero que no dejemos este estatus, porque vean cómo tengo implicaciones en materia aduanera que van desde sanciones pecuniarias, porque puedo tener multas del 70 al 100% del valor en aduana, porque puedo tener el embargo precautorio de las mercancías para que estas después se hagan un embargo y pasen a propiedad del fisco federal, pero también puedo yo estar teniendo problemas de que si yo tengo ya una opinión negativa, pues hasta la cancelación de sellos voy a llegar, ¿no? Entonces, he aquí la importancia del por qué nosotros tenemos que estar validando la información contractual, la información de nuestras actas y sobre todo en todo momento estar dando los avisos correspondientes. Mau, no sé si tú quieres aquí sumar algo antes de que finalicemos y entremos a la parte de preguntas. Sí, y también muy importante lo que mencionabas ahorita de los contratos, ¿no? Tener muy relacionado lo que es el objeto social en las actas constitutivas con el contrato
ya sea de servicios, de suministro o de lo que tengamos, y asimismo eso entablarlo con nuestros estados financieros y poderlo eso relacionar finalmente con los pagos que se hacen. Porque si no tenemos esa cadenita, el SAT no va a encontrar cuál es la razón del negocio y no va a poder, bueno, desvirtuar las observaciones que nos hayan hecho dentro de la visita. Correcto, correcto. También así es importante que conozcamos cuál es el régimen por el que estamos trabajando para que podamos entender a fondo la operación, que nuestros socios y accionistas entiendan cuáles son sus obligaciones dentro de las actas y que nuestros representantes legales también entiendan hasta dónde llegan sus facultades, ¿no? Para que no se excedan y que eso nos pueda causar algún inconveniente al momento de una visita. ¿Correcto? Sí, muy atinado. Realmente es indispensable que veamos cómo la autoridad tiene las facultades y veamos cómo en una visita sí está facultado para solicitarlo, está facultado para validarlo, que estábamos muy acostumbrados a que no lo hacía, pero realmente en este momento creo que es de suma importancia el tenerlo presente, porque la autoridad ya lo está validando, ya lo está verificando y ya lo está comprobando. Sí, y que ya nos ha tocado en algunos asuntos, ¿no? Que nos piden los contratos con proveedores, con clientes, y que nos piden también los pagos que se hicieron a estos clientes, que nos piden en qué parte del contrato viene la razón del negocio, dónde pueden ellos ubicar por qué se toman esos montos en cuenta, cuál es la tasa o la tarifa. Y también es bien importante que tengamos en cuenta la parte laboral de todo esto, ¿no? O sea, las implicaciones que puede generar el que no tengamos una estructura con nuestros trabajadores y como patrón, también genera implicaciones dentro del comercio y dentro de nuestra forma de contribuir. Sin duda, Mau. Ese tema, digo, y más adelante haremos alguna plática en ello, para poder platicarles cómo la autoridad actualmente también, además de la parte corporativa fiscal, también trae un tema de seguridad social, ¿no? Sin duda alguna, nos está obligando a nosotros ser estos auditores de nuestros proveedores, nos está obligando a poder demostrarle que tenemos la infraestructura. ¿Y qué se entiende por infraestructura? Pues que tengamos al personal, que tengamos la maquinaria que indispensable para llevar a cabo un proceso, que tengamos los clientes, los proveedores y sin duda la autoridad que parecería que se está excediendo de facultades y ha sido un tema muy fuerte y lo mezclaremos más adelante, será un tema propuesto para ustedes, en el cómo hasta las devoluciones la autoridad ya ha involucrado al comercio exterior porque ahora quiere ver otro tipo de temas, ¿no? Nos ha tocado llevar a cabo varias devoluciones, de unas solicitudes de devoluciones donde la autoridad está pidiendo, demuéstrame que tienes la infraestructura, que tú realmente, si me estás diciendo que la devolución se da porque tienes un programa de fomento, lo que sea, realmente tú dime que tienes esa infraestructura, dame tu proceso productivo, tu proceso de servicios, demuéstrame tus contratos con clientes, con proveedores, demuéstrame que estás pagando tus cuotas obrero patronales. Es muy importante que veamos cómo la autoridad ya está abarcando, porque lo que está buscando, y por eso fue que nació esta figura del beneficiario controlador, como lo decía, que es un intercambio de información en lo internacional, pero que ya se está dando entre economía y SAT, lo que está buscando, pues evidentemente es evadir esta parte del mercado negro y lo que está buscando es que seamos fiscalmente confiables. Y entonces somos nosotros los que tenemos que auditar en todo momento a nuestros proveedores, los que tenemos que auditar nuestro consejo de administración, que tenemos que tener bien acreditado nuestro domicilio y las personas que formamos parte de la empresa ante las autoridades y además ya nuestra infraestructura, porque si no, no nada más ya tengo problemas por no tener una devolución de impuestos, sino que ya no tengo los programas de fomento, ya no tengo las certificaciones, ya no tengo el padrón de importadores y por lo tanto, evidentemente viene hasta una cancelación de los sellos y ya obviamente se detiene la operación, ¿no? Entonces, y esto lo hemos estado viendo en todas las revisiones, en todas las visitas domiciliarias, todas
revisiones electrónicas y de gabinete, cómo la autoridad ya no lo podemos llamar excedido facultades porque desafortunadamente para contribuyentes y para importadores, esto sí está establecido en ley y ustedes pudieron verlo. El artículo 27 del Código Fiscal de la Federación dice, tiene la facultad de estar monitoreando, las reglas de Secretaría de Economía dice, tiene la facultad de cruzarse la información, las reglas de comercio exterior tiene la facultad de decir, le puede suspender el padrón si no está cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Entonces, sin duda alguna, es importante que nosotros estemos monitoreando la parte fiscal, la parte corporativa, la parte de seguridad social, para evitar tener cualquier conflicto en materia de comercio exterior. Y bien, Mau, no sé si tú puedes ver si hay preguntas o alguien quiere hacer alguna pregunta antes de cerrar. Mira, aquí tenemos una pregunta que dice, buenos días, para las operaciones por cuenta de terceros comercializadoras, ¿cómo pueden generar un filtro efectivo para evitar que contribuyentes que no cumplen y que estos pongan en riesgo el uso de sus padrones? Mira, sin duda, pues bueno, a ver si entendí bien la pregunta, si no ahorita me corrigen y nos vamos a ese enfoque. El tema es, como lo mencionaba ahorita, ¿no? Nosotros estamos monitoreando, o sea, nosotros tenemos la obligación o tenemos el título de convertirnos en los fiscalistas de nuestra propia empresa y nuestros propios auditores y al mismo tiempo nuestros propios cuidadores. Nosotros nos obliga a que tú tengas el domicilio localizado, el domicilio verificado y que estés cumpliendo con tus impuestos. Pero además, tienes la obligación con cualquier persona que estás teniendo una relación contractual. He ahí donde viene el listado del 69 y 69B del SAT, donde nos pone a todos aquellos que nos dice, tú eres un proveedor en listas negras. Entonces, nosotros esa es suma importancia que estemos monitoreando con quién tenemos esta relación, que estemos monitoreando con quién estamos, sobre todo con quién está viendo una facturación, porque para la autoridad es muy fácil decir, no hay materialidad, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Vuelvo a lo mismo que mencionaba hace unos momentos. Para la autoridad ahorita el tema de la infraestructura es un tema que prevalece en todos los requerimientos que he visto. Entonces, ¿cómo tengo yo que hacer estos filtros y que hacer este monitoreo? Lo tengo que hacer interno, pero además lo tengo que hacer con los proveedores, con los clientes con los cuales estoy teniendo una relación comercial. Y sin duda alguna, lo tenemos que hacer a través de tecnología. ¿Por qué? Porque la autoridad, y si ustedes pudieron ver, y en próximas sesiones lo estaremos platicando, el día de ayer ya salieron los informes, ya salieron diversas leyes, la Ley de Ingresos 2023, y entre mucho de ello, la autoridad sigue señalando y marcando que la tecnología ha sido el éxito para que ellos puedan tener una recaudación mayor, que aun cuando bien es cierto ha mencionado que este ha sido uno de los años que dentro de los últimos 5 más bajos, no menos cierto menciona que la tecnología ha sido su éxito. Entonces nosotros tenemos que, no podemos ya estar monitoreando nuestras empresas de forma manual, al azar, de forma, a ver si este contribuyente sí está cumpliendo y este no, porque la totalidad de los clientes, de la totalidad de los proveedores me puede venir a traer a mí un conflicto. Y validando desde la parte corporativa, desde la parte fiscal, sin duda alguna es una comunicación intercompañía, que aquí hay que establecer ciertos lineamientos de cómo tenemos que hacer este cruce de información y si vemos que es un tema de la autoridad, pues acudir ante una queja, una aclaración que de inmediato se soluciona. No sé si quedó claro o... ajá, te escucho. Mira, tenemos otra duda que dice, ¿qué pasa si hicieron cambios de accionistas y el departamento fiscal no notificó a aduanas? Es decir, pasaron los 10 días hábiles. ¿Cuál es la recomendación? Realizar el escrito y o presentar algún escrito adicional informando que no fue con dolo el haber dejado pasar estos días. A ver, repíteme porque te escuché medio cortado, por favor, al principio, por favor. Sí, ¿qué pasa si se hicieron cambios de accionistas y el departamento fiscal no notificó a aduanas? Es decir, pasaron los 10 días hábiles. ¿Cuál es la recomendación? ¿Realizar el escrito? Perdón, ya la segunda parte la entendí. Acordémonos que cuando la autoridad
tenemos una obligación de presentarlo dentro de los 10 días, de los 15 días, pero también veamos que también estamos en el tema de la espontaneidad. Y si la autoridad no nos ha iniciado facultades de comprobación, no nos ha iniciado un requerimiento, mi recomendación siempre es de inmediato presentemos los avisos, de inmediato actualicemos, presentemos escritos. Si son para los programas de fomento, hagamos los escritos y presentémoslo a economía. Si son para las certificaciones, de inmediato presentémoslo a la certificación correspondiente. Si es para temas de nada más de dar aviso en algún expediente, hagámoslo. Siempre, digo, realmente si la autoridad no ha iniciado ningún acto de fiscalización, si la autoridad no ha iniciado un requerimiento, estamos en total libertad de estarlo presentando. Y vale más presentarlo para en su momento solo hablar de que fue un documento extemporáneo, que por ahí podría ser la estrategia de defensa. Correcto. Y la última pregunta que tenemos es, ¿los agentes aduanales no indican que la validación de pedimentos les genera, perdón, los agentes aduanales nos indican que la validación de pedimentos les genera un error, el cual indica que el RFC cuenta con más encargos conferidos de los permitidos, cuando el límite es de 30? Y el acuse de encargos indica que no llegamos a la cantidad, son 20 los encargos conferidos que tienen ellos registrados. Mira, ahí realmente tiene que ser un tema, digo, cuando sucede esto, a mí en lo particular me ha tocado que se presenta una aclaración con la misma asociación para que con el tema de validación de aduanas lo ajusta, ¿no? Ahí hay que entregarle una constancia actual de donde tienes todos tus encargos conferidos, que no excedes de los 30, efectivamente las personas morales, digo, y si eres certificada OEA no tienes un límite, pero si no tienes 30 patentes a las cuales tú podrás autorizar. Si no los tienes, entonces aquí lo que tu agente aduanal puede solicitar, digo, nada más si hay que tener la certeza, hay que imprimir el listado, que no haya ningún oculto, y si no, entonces ahí nada más lo que él tiene que pedir es una justificación de validación para que la propia aduana observe que no lo estás excediendo y van a liberar el error. En caso, puede ser que a lo mejor tú diste de baja algunos, pero para el sistema de aduana no se ha visto reflejado. Pero ahí, sin duda, lo que tiene que hacer tu agente aduanal es una justificación de validación. Correcto. Aquí también nos preguntan si les podemos compartir el material. Claro que sí, con mucho gusto, se los compartimos. Así es. Y viene aquí otra pregunta que dice, tengo un rechazo del aviso de socios y accionistas, ficha 295, dice que porque no es legible el trámite, pero no hemos encontrado a qué se debe y cómo solucionarlo. Sí, mira, ahí mi recomendación, y me ha pasado con diversos clientes en este momento, efectivamente la autoridad dice que no es legible y lo hemos hecho en todas las formas, ¿no? Se lo hemos presentado en 300 DPIs, en colores grises, en negros, en colores, archivos, y nos sigue diciendo que no es legible. Esto lo podemos hacer a través de una aclaración. Hay que presentar una aclaración para que le digas, estoy adjuntando mi documento. Fíjate, me tocó en lo particular y de reciente fecha que hicimos la aclaración, hicimos el aviso de acuerdo a la ficha de trámite, hicimos a la par una aclaración por el tema de socios extranjeros que decíamos, pues bueno, tengo un RFC genérico, ¿cómo te declaro estos RFC 2 veces? Porque no me lo permite el propio sistema. Derivado a ello, presentamos la aclaración alterna y presentamos en ambos trámites el documento escaneado igual, porque evidentemente era el mismo archivo, solo cargado en diferente la plataforma es la misma, diferente pestaña, por llamarlo de un modo. Y acá me comentaba que es ilegible y acá me dijo, tienes toda la razón, ya te lo valido, yo lo quito. Y lógico, sí. Entonces lo que hoy hicimos fue presentar una aclaración por este lado y decirle, no, desconozco el por qué dices que es ilegible cuando tú mismo ya lo validas y esta obligó a que esta lo validara. Entonces, aquí la única forma de esta parte ilegible, si estamos revisando el documento y cumple con las características, te recomiendo que esté escaneado a 300 dpi en escala de grises. Si está de esa forma y te rechaza, lo hacemos a través de una aclaración, de una queja, a través del mi buzón.
Perfecto. Otra pregunta dice, si hicimos cambio de dirección fiscal, ¿cuánto tiempo tenemos para reportarle al SAT? De tu domicilio fiscal, pero ya hiciste los avisos. Aquí me queda la duda, o sea, ¿hiciste estos avisos en el portal del SAT? O sea, realmente aquí, no sé si alguien quien nos hizo esta pregunta nos pueda complementar un poquito, pero dar los avisos a quién, porque si yo tengo los avisos para economía, tengo 10 días, pero si tengo avisos para, digo, al padrón de importadores no doy aviso porque automáticamente se actualiza, pero si es para economía, tengo 10 días, pero para ciertas certificaciones tengo 5 días. Pero si yo hice un cambio de domicilio y lo tengo también, tengo que de inmediato notificárselo a la autoridad si no he hecho estos cambios en el portal y tengo 5 días para que yo esté, de hecho, si estoy en una visita domiciliaria, también el código me dice, 5 días antes de que te vayas, vienes y me das el aviso porque estás en una visita domiciliaria. Y si no, pues bueno, es en el momento en el que te cambias. Realmente también aquí dependería mucho de la situación. Sí, como comentabas, ¿no? También lo antes posible para que sea espontáneo el Correcto, cumplimiento. correcto. Y sobre todo si estamos en facultades de comprobación. ¿Cuál es la sugerencia para poder realizar la actualización de socios y accionistas extranjeros con el mismo RFC? Esto sí es estrictamente por queja. Si te está causando, digo, por la aclaración que les decía de mi buzón, si nos está causando conflicto hacerlo a través del formato, de la forma 295 que nos dice que te tiene que hacer y no te genera, la única forma exitosa que lo hemos podido hacer es a través de aclaraciones y de quejas, formando este esqueleto donde le podemos decir, tengo un RFC genérico, ahí nada más es estructurar esta parte de queja, poderlo hacer a través de mi buzón y poderle decir, ese es el único caso de éxito que hemos podido lograr en el de, si son RFC genéricos porque son 2 extranjeros y por tal te está dando error, a través de aclaraciones en mi buzón. Ok. Hay otra que dice, ¿qué hacer si el aplicativo del SAT para presentar los avisos de socios no funciona? Tengo 2 meses intentando presentar un aviso sin éxito. Se detiene a un paso antes de ingresar las firmas electrónicas. ¿Sabes qué? Entonces ahí tienes un tema tú de navegador. No estás teniendo autorizados. Ese error tiene que ver mucho con el que tu portal, inténtalo, digo, porque, por ejemplo, el navegador el de Gmail, ¿cómo se llama? Ese se me fue el nombre. Sí, Google Chrome. Chrome, gracias, no. El de Chrome no te permite, nunca te va a permitir afirmarlo. Si lo estás haciendo por ese navegador, hay que cambiarlo, hay que utilizar el de Internet Explorer, que es el antiguo, que ahorita, si tú puedes utilizar la versión anterior, es factible que lo puedas utilizar, pero ahí tendrías que buscar a tu equipo de IT, que realmente ellos te podrían estar apoyando para que pueda autorizar las páginas. Cuando te está pasando este error que no puedes avanzar por el tema de la firma, es por el tema de que tú no estás teniendo acceso en el portal. Es un tema más interno que del propio portal. Digo, realmente no ha habido una falla tan extensa de poder presentar estos avisos. De hecho, nosotros hemos venido haciéndolo todo la semana anterior sin tema alguno. Pero si te está dando el error cuando vas a ingresar tu firma, es justo porque tu navegador no tiene el acceso para poder plasmar esta firma. Sí, correcto. Y normalmente te piden el Firefox, ¿no? Yo he utilizado el Correcto. Internet Explorer y también funciona bien. Sí, ahí realmente es un tema de que le busques, pero sobre todo apóyate de tu personal de IT, porque, y te digo personal de IT porque a nosotros nos tocó mucho con el equipo que nosotros tenemos de IT, que nos pasó demasiado, que no podíamos firmar, y ellos nos dieron accesos, nos pusieron las páginas del SAT, que igual si tienen alguna inquietud, también lo comentamos con el equipo que nosotros tenemos de IT, ellos nos ayudaron mucho a estarlo poniendo, autorizando estas páginas para que nos permitiera el ingreso y nos permitiera firmar. Pero realmente ellos vi que habilitaron páginas, vi que habilitaron pestañas de Internet Explorer anterior y de esa forma lo hemos podido lograr. También preguntan, en la página del SAT sí aparece nuestro domicilio como localizado, más no en la impresión de la constancia de situación fiscal. ¿Hay algún problema?
No, realmente ahorita que está en blanco, ha sido un tema de que todavía como el SAT está migrando a esa información, muchas están en blanco, no pasa nada. Nada más hay que estar monitoreando en el portal que estemos como localizados y verificados. ¿Cuál es la consecuencia que se estén llevando a cabo operaciones de comercio exterior en un domicilio no dado de alta en el IMEX durante un periodo y después se dé de alta en una fecha posterior a cuando se realizaron estas operaciones? ¿Y cuál es la recomendación? Híjole, mira, es que nosotros tenemos obligación, acordémonos que de hecho si yo me voy al programa IMEX, el programa IMEX nos exige y nos obliga a que las mercancías de importación temporal estén en el domicilio que dimos de alta para estas mercancías. Realmente si las mercancías no están en el domicilio dado de alta en el programa IMEX, estas mercancías se consideran que están ilegales. Que las mercancías no estén en el domicilio de alta, ya sea hasta de un submaquilador, pero realmente todos los domicilios en los cuales yo tenga mercancías temporales tienen que estar de los domicilios que yo tengo autorizados. Si no lo tengo, automáticamente esas mercancías se encuentran ilegal en el país y yo puedo perder tengo la cancelación de mi programa IMEX. Aquí sin duda lo ideal es de inmediato estar presentando una ampliación de domicilio si es que vamos a seguir operando en este domicilio que no tengo dado de alta, porque si a nosotros nos llega una auditoría de comercio exterior, automáticamente esas mercancías son susceptibles de embargo y nosotros, pues bueno, las vamos a perder y vamos a tener todas las multas y sanciones correspondientes. Pero aquí lo ideal es que estemos nosotros ya actualizando nuestro domicilio, tanto en el SAT, darlo de alta, si es un programa IMEX industrial, entonces tenemos que darlo de alta como una planta, como una bodega, no como una sucursal, porque si no, no lo voy a poder hacer, como una planta, como una bodega, como un almacén. Y llegar con economía para decirle la ampliación de domicilio y cumplir con todos los requisitos que nos pide. Pero es estrictamente indispensable tener las mercancías en el lugar en el cual tengo autorizado. También aquí nos preguntan que si cambian los miembros del Consejo Administrativo, ¿se deben de actualizar? Sí, es indispensable, acuérdense. Para el programa IMEX tengo 10 días para ir a actualizarlo. Y para el tema de del SAT, tengo, con el tema del del beneficiario controlador, tengo 15 días naturales para ir a actualizarlo. Ok. Pati, nos siguen llegando preguntas, no sé si te parece bien que les respondamos por correo. Sí, claro. Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, ahí en pantalla tienen un correo electrónico. Mau, bueno, el tuyo es, bueno, que es el mismo dominio que el mío. Mauricio.sierra. Mauricio.sierra, por favor, háganos llegar sus dudas, con mucho gusto las resolvemos y si podemos apoyar con mucho gusto también lo hacemos. Por temas de tiempo tenemos que cerrar la sesión, pero quedamos muy atentos a cualquier pregunta, comentario, inquietud y a sus órdenes. Muchísimas gracias por su interés, que sabemos que, bueno, entre más cumplimiento tengamos, pues mejor para todos, ¿no? Entonces, mil gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias y les compartimos entonces la presentación.